Estuvimos con 13 directores de distintas escuelas agrotécnicas, técnicas y de jornada completa en la provincia. Estas escuelas solicitaban, habida cuenta que no tienen conectividad, no tienen internet, entonces lo que hicimos es gestionar una reunión con el presidente de la legislatura, que amablemente nos reunió, nos recibió y permitió que la gente, los compañeros se explayaran. Recuerdo que esta situación es anómala, nunca tuvieron internet y la internet que tienen la hacen bajar solamente pagando de su bolsillo a un proveedor, a un servidor privado. Y así estuvieron toda la pandemia. Así estuvieron toda la pandemia y así vienen pagando. Entonces nosotros, los compañeros, nos hicieron acercar el reclamo y a partir de ahí gestionamos y amablemente, digamos, de muy buen agrado, la legislatura, el presidente de la legislatura, el contador Osvaldo Jaldo, permitió que justamente se dé un subsidio a estas 13 escuelas para poder justamente brindar internet en el establecimiento, para hacer todos los papeles que hay que hacer online y también para que pueda ser extensivo el Wi-Fi hacia los alumnos. Creo que es un gran avance en cuanto a políticas de Estado que deben ser generadas desde el propio gobierno y que lamentablemente hay una carencia. Entonces tenemos que salir todos nosotros a poder suplir esto para tener una mejor educación pública. ¿No? Bueno, Carlos, al margen de lo que es la conectividad, el tema edilicio también es algo que se ha planteado en muchas instituciones educativas en el marco de lo que es esta pandemia y la presencialidad dual o total que se está dando ahora. Sí, de hecho al comienzo se ofreció como un gran servicio, la conectividad un 100%, la presencialidad un 100%, fue mentira. En cuanto a que había un 40 o un 50% en marzo, en inicio del periodo lectivo, que no podían dar clases porque no tenían los baños, no tenían techo, no tenían infraestructura, no había desmalezamiento. Paulatinamente esto se fue realizando, sin embargo sigue habiendo estos mismos inconvenientes. Por ejemplo, la mascarilla para el tema del aislamiento, para el tema del coronavirus, siguen sin estar en todas las escuelas. Creo que hay una gran carencia en políticas educativas. Recuerdo algo. Nosotros uno de los pedidos de juicio político que le hacemos es por los 2.700 millones que anunció este mismo año y que sin embargo las escuelas lo podemos trasladar. Ahí tenés imágenes. Ahí estamos viendo imágenes de imágenes donde las escuelas están realmente en un estado calamitoso. Lamentablemente hay que corregirlo, hay que hacer política de Estado. Nosotros entendemos que hay un mal desempeño de la función pública, de ahí el pedido de juicio político, y de ahí que va avanzando, ¿no? ¿Qué saben de este trámite, del pedido de juicio político, no solamente de ustedes, sino otros que debe responder el ministro? Justamente hoy estamos a 7 días de que el ministro, se vence el plazo para que el ministro presente el descargo respectivo por el traslado por el juicio político. Supongamos que lo presenta. A partir de ahí sigue otra fase, análisis del descargo realizado por el ministro, y a partir de ahí la comisión evaluará si satisfizo o no los requerimientos planteados en el pedido de juicio político, y a partir de ahí, hasta aprobar un pedido de juicio político, la Cámara lo va a tratar al juicio político y se forma el jury de enjuiciamiento. Es decir, van las etapas funcionando y esto el ministro tiene que tenerlo muy en claro. Si no responde hasta el 27, o sea, dentro de una semana, obviamente será destituido. Claro. Ahora, Carlos, otras de las realidades que plantean los docentes tiene que ver con las juntas de clasificación y la normalización de las mismas. La junta de clasificación desde el año 2008, que no hay elecciones. Digamos, la normalización, ¿qué significa? Que está conformada por 7 miembros, 4 pertenecientes al Poder Ejecutivo y 3 al estamento gremial. No hay elecciones desde el 2008, que es donde la última vez que ganó en ese momento, digamos, el gremio que yo conducía, que era UDT en aquel momento, y a partir de ahí nunca más los demás sindicatos afines al gobierno no quisieron hacer elecciones porque ya sabían cómo les resultaba el rechazo del docente hacia ellos. Por lo tanto, queremos la normalización. ¿Por qué? Porque es el único lugar donde teóricamente se hace en forma transparente la designación y el ingreso al Estado. Pero sin embargo, hoy por hoy, al no haber contralor... ¿Cómo se hace la designación hoy, por ejemplo? Se hace una publicación de acuerdo a las vacantes que se generan. Previamente hay un orden de mérito, ese orden de mérito es producto de una inscripción. Cada uno, para poder llegar a ese orden de mérito, hace una tacha. ¿Qué es una tacha? Un periodo de revisión de antecedentes, y en esa revisión de antecedentes tiene un orden de mérito dado. A partir del orden de mérito, la vacante se ofrece y el primero la tomará o no, el segundo, el tercero, y así sucesivamente con cada una de las vacantes, y este es el mecanismo transparente. Lamentablemente, ¿por qué decimos que no es transparente? Punto uno, porque la Junta está intervenida del año 2008, por lo tanto no está normalizada. Por otro lado, no hay un contralor, porque por un lado está el Ejecutivo,
que resuelve, pero no hay un contralor gremial al no haber vocales electos gremialmente. Entonces, esta es la gran parte de la irregularidad en las designaciones. Pero hay otra irregularidad más, que es también motivo del juicio político. El Estado tiene 36.000 docentes distribuidos en 42.000 cargos. Esos 42.000 cargos, hay 1.000 cargos que no son cubiertos. Ejemplo, 25 supervisores de nivel medio, solamente hay cubiertos 10, por lo tanto 15 no son cubiertos. Los 3 vocales que te estoy diciendo, es decir, 4 juntas, 3 vocales, son 12 vocales. Bueno, ¿sabes cuánto significa en plata? Más o menos el 8 al 9% del presupuesto general educativo. Pero vamos a decir, ¿cuánto será? ¿No? Claro. 41.000 millones el presupuesto educativo. Es decir, estamos hablando de 3.000 millones de recursos que están destinados a educación que no son cubiertos, y que a fin de año pasan a rentas generales con destino incierto. Uno de los casos también que podemos decir, hay más de 400 cargos de personal auxiliar que no están cubiertos. Cada una de las escuelas que hay en la provincia, cada escuela sabe que no tiene 1, 2 o 3 personal auxiliar. Entonces, y hoy son muy necesarios. Totalmente, para el funcionamiento. Vos fíjate cómo se cubre ahora. Se cubre con un contrato de una cooperativa que dura hasta diciembre, casualmente en un año electoral, digamos. Claro. ¿No? Y no designar el personal auxiliar que debe ser, que continúa para todas sus funciones, ¿no? Esto pasa en la mayoría de los establecimientos educativos, ¿no? En la inmensa mayoría, yo sugiero hacer una consulta pública a ver qué escuelas no tienen personal auxiliar. Y vas a ver que en la inmensa mayoría, qué escuelas se está manejando con cooperativa y no con personal auxiliar, que debería ser el personal de planta de la misma escuela. Entonces, perdón, pero esa plata está la asignación de recursos, eso es lo peor. No claro. es, porque te pueden decir no hay plata. No, está la asignación de recursos. No hay una voluntad de cubrir los cargos. ¿Por qué no hay voluntad? Bueno, por todo este tiempo que estamos viviendo ahora, ¿no? Lamentablemente. Claro. Carlos, ¿qué está pasando con la situación gremial entre los docentes, teniendo en cuenta que hay muchos sectores, muchos estamentos que hoy representan a distintos sectores de los docentes, cada uno con sus pedidos e incluso realizando los pedidos en contra del ministro de Educación? Bueno, yo creo que hay un gran malestar en la docencia en su conjunto. Habrá algunos sectores que están a favor de este ministerio en función de que tendrán algún tipo de beneficio, por decirlo de alguna manera. Puede ser adscripción o beneficio, pero sin embargo, el conjunto de la docencia, el que está frente al aula, el que está en la escuela, el que sufre el sistema educativo hoy por hoy, con todos los aprietes, amenazas y coacciones, bueno, ese docente no está para nada contento. No está para nada contento. Y que muchas veces no se expresa por temor, porque hay amenaza de que pueda perder el cargo, un sumario, de una cesantía. Muchos no lo hacen, pero hay muchos compañeros que realmente plantean esa situación. De hecho, fue algo ejemplificador para ello, desde la política de Estado, la sanción a la señora supervisora Andrea Miguel. Andrea Miguel, claro. Fue justamente, si al máximo grado del escalafón docente lo sancionamos, le puede tocar a cualquiera. Bueno, y eso generó algún tipo de temor. Pero sin embargo, hay muchos compañeros, por ejemplo, estos 13 directores que estuvieron y dieron la cara y que dijeron, nos interesa el futuro de nuestros niños, nos interesa el bien de la escuela pública. Por eso, sea el vicegobernador, sea el gobernador, pero que bienvenido sea la escuela pública, salvemos la escuela pública, no nos metamos en la rencilla esa de intereses espurios. Uno de los directores me dijo a mí, durante 6 años estuve esperando que este ministro nos dé algo en la escuela y recién ahora nos está dando Osvaldo Jaldo. Entonces, claro. ¿por qué no voy a venir? Porque llamaba directores de nivel a los compañeros para que no vayan. Yo dije, vamos porque queremos el bien de la escuela. Claro, seguro que sí. Bueno, Carlos, en resumen, ¿cuáles son los puntos fundamentales que hoy necesita la educación en Tucumán, especialmente para los docentes? Punto 1, mejora salarial. No hemos hablado de la mejora salarial. Claro, perfecto. No hemos para nada hablado de la mejora salarial. Digo algo. Recién este mes estamos hablando de 44.700 pesos de ingreso mínimo salarial. Es decir, ningún docente puede ganar menos de eso. Menos de eso. La canasta familiar, la de julio, es de 58.000 pesos. Es decir, un docente se jubila con un sueldo de 52.000 pesos. Se jubila con la pobreza, en pobreza. Esta es la realidad del tema del docente de Tucumán. ¿Qué más queremos? Sentirnos tranquilos en la escuela. ¿Qué es esto de sentirnos tranquilos? Trabajar en paz, que no tengamos amenazas, que no tengamos coacciones, que no seamos perseguidos. Un montón de cosas que estamos haciendo, que están pasando en el sistema educativo, lamentablemente. Lo venimos denunciando desde el 2020, esta situación. Y insiste, no solamente se profundiza cada vez más, hay acciones que desde el Ministerio parece que
nos consideran esclavos y no trabajadores. Así que yo creo que hay que empezar a revertir ese tema. ¿Qué otra cosa? Que las escuelas, que la plata que hay en educación se invierta en educación. Venga educación. Si quieren plata para hacer campaña, bueno, que saquen de otro lado, pero no de educación, porque están perjudicando el futuro. Están perjudicando la educación pública. Y esto no se puede permitir ya, ¿no? Carlos, estábamos viendo imágenes. Sí. Estamos viendo casualmente mientras charlabas con Karina, de algunas escuelas. Estas escuelas, ¿de dónde son? Veamos algunas que están con techos rotos. Veíamos una, creo que es Docencia Tucumana, ¿puede ser una de ellas? Sí, de Capital, de las Talitas, del sur de la provincia. Pero este escenario que yo te doy se da en muchísimas escuelas de la provincia, ¿no? No es solamente en la escuela de Capital, sino que, yo insisto, algún día sería bueno como práctica ir a visitar cualquier escuela del interior, sin aviso previo, para que no vaya el supervisor, para que no vaya el director de nivel o el ministro justamente a poder tapar con un dedo el sol. Y vayan y vean cómo está la situación de las escuelas, en qué condiciones están trabajando los compañeros. Estaba diciendo que el otro día daban una capacitación en la cual en las escuelas públicas tiene que haber 3 baños, ¿sí? 3 tipos de baños. Estamos de acuerdo. Ahora no tenemos uno. ¿Cómo vamos a hacer para tener 3 baños? En muchos casos no tenemos uno. Entonces, fíjense cómo es la situación que se está viviendo, cómo se vive el diario de Irigoyen, si realmente se está en un universo paralelo. Yo siempre digo que el ministro está en un universo paralelo, en un universo donde obviamente no está viviendo en el Tucumán actual, en este Tucumán que vivimos nosotros, porque las escuelas están desastrosas. Lamentablemente se miente mucho, y bueno, como tiene todos los medios de prensa como para poder hacer difusión, dice las cosas, pero lamentablemente no es verdad. Insisto el tema. Pídanle dónde están los 2.700 millones de pesos, que dice ahí. 2.700 millones de pesos, ¿dónde están? ¿Dónde se invirtió en la escuela? ¿En qué lo invirtieron? ¿Cómo lo invirtieron? Pregunten eso. Perdón, lo anunciaron en febrero de este año. Claro. Ni hablemos del presupuesto educativo que estoy diciendo de 3.000 millones. O sea, hay recursos económicos que no se están dando como corresponde. Y esto es por 2 motivos. Uno, negligencia. Otro, no hay políticas educativas claras. ¿Sí? Y por otro lado, no le interesa la educación pública, da toda la sensación que no interesa. Obviamente, después de yo decir esto, van a agarrar los trolls que tienen desde el gobierno, van a decir de todo de mí, los trolls van a empezar a difamarme, como ya me difamaron el 20, pero de todas formas no importa. El tema es la única verdad, es la realidad. Y la realidad dice que en las escuelas de Tucumán, lamentablemente, se ha retrocedido varias décadas. Muchos testimonios por parte de padres. Yo recuerdo cuando fue el comienzo, o iba a ser el comienzo de clases ante la ausencia de personal auxiliar, que muchos docentes tuvieron que ir a limpiar las escuelas porque estaban a punto de comenzar con los padres, ¿no? Esto incluía pintura, limpieza, lavado de pisos, de baños, todos para poder acondicionar. ¿Ha cambiado algo eso, Carlos? ¿Hay más personal auxiliar? No, reitero el concepto. Hay contratos de cooperativas, que está bien, que ayudan y colaboran, pero insisto, existe la plata para la designación del personal auxiliar, sin embargo no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Bueno, porque quieren solamente dar un contrato a esta gente que necesita, obviamente, y bienvenido sea para ellos, pero por 3 o 4 meses que dura la elección y después nos olvidamos. Y este es el problema de fondo, siempre parche, nunca soluciones de fondo. Entonces, creo que hay un retraso. Vos decías recién de los padres. El tema de los padres, que vayan a cada una escuela, que vean el baño en el cual están sus hijos, para que vean. Cuando me decían, bueno, por esa escuela pública, yo, los papás les digo, todos pagan impuestos. Claro. Pagan impuestos, por lo tanto, no es que es gratis la escuela. Claro. Pagan impuestos, tributan, por lo tanto, el Estado debe devolverle escuelas en condiciones para que sus hijos aprendan en forma digna. Este es un concepto que queremos ver bien claro. Y si nosotros planteamos la virtualidad porque realmente las condiciones de contagio, como estaban dadas en la escuela, favorecería de alguna manera. Insistimos en el tema. A pesar de todo esto, nosotros, a pesar de pedir la virtualidad, hoy estamos buscando soluciones para la conectividad, que es lo que hicimos ayer en la legislatura, porque no hay conexión en la escuela. Estoy hablando de 13 escuelas medias agrotécnicas de la provincia que no tienen la conexión. Sin embargo, deberían tenerla. ¿Saben cómo la tenían? Pagando de su propio bolsillo cada uno de los compañeros. Claro, entonces creo que acá hay una distorsión de valores, ¿no? Bien, ahí están haciendo conocer las escuelas de la ruta 305, dice un televidente, todas en mal estado. Está denunciando esto,
Ruta 305, ¿esto qué zona vendría a ser? A ver, ayúdennos. Puede ser desde Las Talitas hasta el Timbó. Sí. Claro, Timbó Nuevo, Timbó Viejo. ¿Qué escuelas estarán allí sobre la ruta, ¿no? 305. Bueno, para las autoridades, que vayan tomando carta también en el asunto, querido Carlos. Sí. Pero es tan importante hablar que hay que contener. Los chicos de hoy son los hombres y mujeres del mañana. Así es. Algunos será responsable de también llevar las riendas de un Estado, de esos niños que están hoy en las escuelas públicas o en las escuelas privadas, ¿no? Que hoy también tienen una situación bastante compleja en un panorama donde algunas también hay una alarma por cierre. Hemos visto varias instituciones privadas. León 13 fue una. León 13, pero hay hasta el propio Colegio de la Merced dijo que deben millones de pesos los padres. Entonces es gravísimo lo que está pasando en materia de seguridad en la provincia. Carlos. Sí. Yo doy como ejemplo, vuelvo la comparación educación pública y educación privada. Si vos pagás un colegio privado y vas a la escuela y se le cae el techo a tu hijo, o que está en condiciones, el baño está en condiciones inutilizables, vos, papá, vas a reclamar todo lo que corresponde. Bueno, vos, papá de la escuela pública, también tenés el mismo derecho. Claro, pasa lo mismo. Seguís pagando. Sin embargo, se considera como la educación pública es de menor calidad, de menor referencia. Yo me acuerdo, yo me eduqué en la escuela pública. Yo me recibí en la primaria, secundaria y en la universidad de la pública. Valoro y reivindico la escuela pública. Lamentablemente hay una política de Estado que la sirvió para el deterioro de la misma. Pero insisto, hay que bregar para que la escuela sea cada vez mejor. Uy, mirá todos los mensajes, ¿no? La gente está reaccionando. La Escuela República del Perú funciona sin agua y sin piso. En Lules, el estado de las escuelas es deplorable. Escuela Sarmiento frente a la plaza. El jueves retiraron a los chicos por falta de agua. La escuela de manualidades por calle Belgrano es un desastre. Sin pintura, sin agua en los baños. Algunos de los tantos mensajes que está haciendo conocer la gente. Lo que yo te decía, mucho se conoce a través también de las redes sociales. Ahora yo pregunto, ¿miento yo cuando denunciamos o miente el ministro? Claro. Ahí están las respuestas. Las explicaciones las debería haber dado ya, ¿no? En ese momento, en la legislatura, pero bueno. Vamos a ver. Gracias, Carlos. Le agradecemos realmente su presencia acá en el programa. Gracias a ustedes, gracias a la oportunidad de poder hablar. Y bueno, cualquier otro día que ustedes quieran, vengo. Tengo acá pruebas de todo esto. Hay resoluciones, designación de 400 personas a dedo, sin ningún tipo de padrón. Y bueno, tenemos todo. Por eso es el pedido de juicio político. No es porque sea bueno o malo, lo querramos mucho o poco o nada. Sino el tema es mal desempeño de la función pública.